senadores de Estados Unidos instaron el miércoles a la Unión Europea, UE, a reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela para propiciar la salida del poder de Nicolás Maduro. Legisladores del gobernante Partido Republicano y de la oposición demócrata se reunieron con representantes de Guaidó, quien en su calidad de jefe del Parlamento se proclamó hace una semana presidente encargado tras considerar que el nuevo mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero, es resultado de elecciones fraudulentas y por tanto ilegítimo. La delegación, encabezada por el flamante encargado de negocios de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, pidió a los senadores que instaran a sus aliados europeos. Lo que hemos hecho y seguiremos haciendo, dijo a periodistas el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Heinrich. Es importante que la Unión Europea haga lo correcto y se asegure de ser muy firme contra Maduro y a favor de este gobierno interino, señaló el senador Rick Scott, exgobernador de Florida, hogar de una gran comunidad venezolana en el exilio. Scott llamó al bloque europeo a seguir los pasos de Estados Unidos y aplicar sanciones económicas contra la Venezuela de Maduro. Seguiremos presionando a Maduro y él se hará a un lado para que tengamos democracia en lugar de socialismo y un dictador en Venezuela, dijo. El senador Marco Rubio, presidente del Subcomité de Relaciones Internacionales del Senado para el Hemisferio Occidental, destacó que la inmensa mayoría de los países de Europa están a favor de desconocer a Maduro. Estamos bastante optimistas sobre la votación de mañana en el Parlamento Europeo, dijo. La Eurocámara debe votar el mediodía del jueves la resolución que la convertiría en la primera institución europea en reconocer a Guaidó como presidente interino tras su autoproclamación el 23 de enero. Creemos que los gobiernos que apoyan el Estado de Derecho llegarán a la conclusión correcta, dijo el senador Rich. Bajo la presión de España, Alemania o Francia, dispuestas a reconocer a Guaidó como hizo Estados Unidos, Canadá y gran parte de países latinoamericanos, la UE lanzó un ultimátum a Maduro a convocar elecciones presidenciales en los próximos días, algo que ya rechazó. O se está con la democracia o se está con la dictadura, y yo estoy convencido de que la Unión Europea va a estar del lado de la democracia, enfatizó Vecchio, llamando a la comunidad internacional a que apoye a Guaidó y a un gobierno de transición que organice elecciones libres y transparentes. Además de Vecchio, la delegación de la oposición venezolana estaba integrada por el representante especial ante la OEA Gustavo Tarre Briceño, el diputado y embajador ante el Grupo de Lima Julio Borges, el coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA David Smolansky, el diputado José Manuel Olivares y el activista Francisco Márquez. Con información de AFP más sobre este tema, Donald Trump destacó las masivas protestas en Venezuela. La lucha por la libertad ha comenzado. El Parlamento Europeo reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Juan Guaidó confirmó que este miércoles hubo más de 5,000
protestas en Venezuela contra el dictador Nicolás Maduro.